En este vídeo veremos la tienda de stock, que para el que no sepa qué es la tienda de stock, básicamente es una persona que cada X horas, creo que son 4 horas más o menos, trae al juego frutas para poder conseguirlas de otras maneras diferentes a la tienda aleatoria o con el notificador. Y obviamente cuesta dinero y es complicado de conseguir las buenas. Pero la gran pregunta es ¿cuántas veces ha salido una fruta mítica Blox Fruit en la tienda de stock? Y la respuesta la diré ahora en un rato, pero antes vamos a ver la tienda actualmente, qué es lo que tiene, la tienda de stock. Ahí está. Vamos a hablar con él y vamos a ver, actualmente tenemos la kilo, la giro, la corte, resorte no, agotado, humo y así super top tenemos la arena y poco más, la diamante como tal parece ser. Y nada más tocho, la verdad, o sea, no hay nada más tocho, pero dentro de 7 minutos y 50 segundos veremos la siguiente tienda de stock y ya de ahí os contaré la investigación que hice. Pero amigos, me he entretenido un poquito más, la verdad que ha pasado bastante rato, pero bueno, tenemos aquí otra vez al vendedor de frutas y vamos a ver el stock que hay actualmente. No sé nada literalmente, pero vamos a comprobarlo. Puede ser que haya algo mítico o no, nunca lo sabremos. Yo con la mala suerte de que al grabar tengo, posiblemente no haya nada. Vale, de momento kilo y giras son siempre algo permanente que siempre sale. Resorte, de momento creo que más o menos igual. Ok, bajamos y no veo nada ahí. No le veo mucho futuro, tío. Vamos a ver, ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo la Leopard! ¡No! Tío, solo hay 2. Fijaros aquí en el stock de Blox Fruit. Lamentable, tío. O sea, la Kilo y la Sprint, nada más. Pero bueno, creo que es momento de explicaros la investigación que he hecho. Porque, amigos, si nos metemos a mi servidor de Discord, que por cierto te lo dejo abajo en la descripción para que te unas a ese servidor privado, tienda de stock y muchas más cosas. Si vamos hasta justamente este inicio, más o menos ha pasado un mes, 30 días. Y vamos a observar más o menos las frutas que han salido. Comenzando con el día 30 de agosto, la Sun, la arena. No es muy buena fruta, pero bueno, no es una fruta mítica, que es el objetivo de este vídeo. Pero bueno, luego continuamos con la Dark en el mismo día, unas horas después. El 2 de septiembre ya pasamos a la Magma, una fruta que no es mítica, pero bueno, es algo tocho. Luego pasamos, amigos, a una pedazo de fruta espectacular, que fue el mismo día, unas horas después, la Rumble, la Trueno. Aunque lo dicho, nuestro objetivo es encontrar una de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frutas míticas en uno de estos 30 días. Vamos a ver si lo hemos conseguido. De momento, día 2 y no hemos conseguido literalmente nada, pero bueno, pasamos al día 3 y vuelve la fruta arena. Ya os digo que el contador de horas son cada 4, o sea que actualiza un par de veces por día. Volvemos el mismo día a las 2 con la Trueno. O sea, esto es algo rarete, pero bueno, fijaros que ya tenemos aquí, la verdad que esta tienda que había estaba bastante bien. Chicos, primer dato importante, pasamos justamente al día siguiente a las 9 de la noche. Fijaros, la Doge, primera mítica que encontrábamos en la tienda de stock. Siguiente día, la Buda, que no es mítica, pero es una fruta espectacular. Mismo día, diferente hora, la Luz, bastante buena, la verdad, aunque bueno, no es tan interesante. Al día siguiente encontraríamos la fruta legendaria Quake. Y a las horas después, la Fénix, chicos. O sea, una fruta increíble, la verdad es que solemos mandar de vez en cuando lo que son el stock que hay. Fijaros, el día siguiente, a la 1 de la tarde, la Shadow, segunda fruta mítica. La barriera al día siguiente, la magma, la más tocha el mismo día, luego el día siguiente la luz. Y bueno, básicamente se repiten un montón de veces las mismas frutas. La luz, magma, luz, hielo, arena, cosas de esas. Día siguiente pasamos a conseguir la Pau, una fruta legendaria que personalmente no me gusta, pero bueno, el día siguiente otra vez la luz, el mismo día otra vez la Trueno. La verdad es que la Trueno es una de las frutas que sale bastante, ¿eh? Esto fue una castaña de tienda, la verdad, muy mala. Esta es otra castaña de tienda malísima. La hielo bastante buena. Pero aquí, chicos, el mismo día a las 7 sale otra vez la sombra, tercera fruta mítica. Y todavía nos queda bastante mes por delante. Bueno, de hecho nos queda 11 días más. Aquí empezamos a mandar un montón de veces ya las stocks. Y como veis estaba otra vez la luz, la arena. Siempre es como que repite estas mismas frutas. Luz otra vez, arena otra vez, la dark, bomba y resorte siempre es algo que siempre sale. La luz es creo que la que más se repite de todas. La diamante, la fruta luz de mejor fruta de todas, la verdad. Y aquí, amigos, fruta legendaria, fruta portal. Pero es que el mismo día, horas después, tenemos la Quake. Increíble, chicos, o sea, fascinante. Me parece algo espectacular, 2 legendarias el mismo día. Y aparte, tienes aquí la hielo y la goma. Nada que comentar. El mismo día la Dark, la Revive. Y ojo, chicos, porque el mismo día, horas después, la Dragón. Cuarta fruta mítica. Increíble. ¡Oh! Esto no me lo creo. Chicos, no lo sabía, pero realmente no lo sabía. El 16 salió la Leopard.
Oh, vaya pedazo de tienda de stock. La Chop, la Falcon, la Luz, la Rumble y la Leopard. Dios, no lo he visto en mi vida y me hubiera gustado un montón verla. Vaya pedazo de stock salió el 16. El día 17 pues disminuyó un poquito, la verdad, porque después de una gran fruta mítica pues ya pasamos a algo peor. Diamante, hielo, Pau, que bueno, no está mal, Quake, Ice. Ojo, porque el 18, 2 días después, la Venom, chicos. También te digo, vaya pedazo de stock. Luz, Goma y Venom. Quinta fruta mítica. Por no hablar de todas las frutas legendarias que han salido, que es una barbaridad. Que alguien deje en comentarios la cantidad exacta de comunes, de poco comunes, de raras, legendarias y míticas. Y le daré un corazón. Más de lo mismo. La Luz, la Spider. Ayer fue la Spider. Y es que ayer yo mismo pasé a las 6 la masa. Y el último día, a día de hoy, tenemos la diamante y la actual que os he enseñado antes, que amigos es la resorte y la kilo. Vamos, está bien. Así que amigos, se podría decir que de todas las frutas míticas que hay en el juego y con toda la cantidad de días que hemos estado mirando frutas, investigando las frutas de la tienda de stock, la media sale a que cada 6 días hay una fruta mítica. Para celebrarlo, lo que haré será comprar una fruta de la tienda de frutas aleatoria, porque creo que lo merecemos. Después de tal... Madre mía. Después de tal pedazo de investigación, recibimos esto, tío, a cambio. Madre mía. Y esperaremos hasta mañana para ver las 2 frutas siguientes y dar nuestro veredicto. A ver, amigos, os comento porque anoche volvió a salir la fruta resorte. Esta mañana ha salido la fruta hielo. Y a continuación tenemos la fruta más épica. Ojo, por favor. Oh, bueno. La fruta luz, una de las frutas que más se repite en estos 30 días. Pero tengo algo que me dice que dentro de 2 horas vamos a tener algo épico. Así que esperemos. Chicos, vamos a revisar ahora la tienda de stock. Ha pasado, creo que un poco de tiempo. Todavía creo que no ha cambiado, pero igualmente vamos a mirar, porque en un minuto cambiará la tienda de stock y yo creo que va a salir algo bastante fuerte. Voy a intentar imaginar qué puede salir, teniendo en cuenta todo lo que ha salido durante todos estos días. Y en 45 segundos creo que va a salir otra vez la Trueno, la Goma y alguna mítica va a salir. Y esa mítica ojalá sea la Leopard, pero como no lo sea al 100%, vamos a tirar algo más humilde y vamos a decir que va a salir la gravedad, la verdad. No es algo que me fascine, pero creo que va a salir la gravedad. Así que mientras que pasan esos 20 segundos, voy a acercarme a comprar otra girada aleatoria. Compro y... fruta resorte. La verdad es que esto me ha dado muy mala suerte, pero espero que la suerte la consiga en esto de aquí, que debería ahora mismo, en breves, cambiar. De hecho, ahora mismo ha tenido que cambiar. Aquí los giros son siempre frutas que salen normalmente. La resorte, bajamos la Falcon. La verdad que de momento no ha tirado con ninguna. Luz, Goma no ha salido. Magma, ok, si sale la Magma no va a salir nada mejor, acuérdate. Efectivamente, no ha salido nada bueno. Voy a esperar otras 4 horas para comprobar y ver de una vez si conseguimos la fruta mítica. Estoy bastante tenso, me gustaría que hubiera una mítica, una legendaria o algo. Kilo, gira, corte, bomba, pico. Bueno, hay muchas, hay muchas malas. Arena, resurrección. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No! Era muy complicado, chicos. Pero más o menos habéis visto todas y cada una de las frutas míticas que podemos conseguir en 24 días, para ser más exactos. A cada 5 días una fruta mítica. Así que revienten el vídeo, like, suscríbanse para que traiga más Blood Fruit en un futuro. Chao. Chao.